Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Algo que los ecuatorianos estamos acostumbrándonos cada día más a vivir es la subida del riesgo país a diario. Cada vez que algún político en nuestro país habla, pues el riesgo país corre. Estamos ya por los 1997 puntos de riesgo país. Mientras que el vecino país, hermano país de Colombia, no entendemos, y por eso hemos llamado a nuestro siguiente invitado, por qué el dólar a veces hasta baja cuando hay tanto problema político. Y el riesgo país no es un riesgo país alto. En Perú tampoco pasa. Pero en Colombia nos sorprende porque tienen una cantidad últimamente de movimientos políticos impresionantes. Petro, su hijo, su hermano, su amigo, secretaria, su canciller en Venezuela, pero el dólar hasta baja. Para hablar de ese tema hemos llamado a Colombia al economista Eduardo Lora. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, es asociado del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard, ha sido economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, director ejecutivo de FEDesarrollo Colombia, es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Colombia. Es una eminencia en economía. Eduardo, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Eduardo, ¿por qué el precio del dólar en Colombia? En Ecuador obviamente tenemos dólar y no vivimos esa fluctuación, pero ¿por qué en Colombia, con la cantidad de problemas políticos que se dan, el dólar hasta baja? Bueno, en realidad ocurrió lo contrario en los primeros meses del gobierno de Petro. Uh-huh. El dólar realmente se disparó. Correcto. Entre los meses, digamos, entre julio, agosto del año pasado y noviembre, el dólar tuvo una encarecimiento tremendo en Colombia. Llegó a estar en casi 5.000 pesos, tocó los 5.000 pesos, que para los estándares colombianos es un precio altísimo. En los últimos años hay que recordar que el dólar en Colombia había tendido a estar alrededor de los 3.000, 3.500. Y bueno, luego siguió subiendo y llegó hasta ese punto de 5.000. En la actualidad, y es lo que usted pregunta con toda razón, se ha descolgado. De eso ya no vale 5.000 pesos, ya vale más o menos 4.080, 4.100, hoy está como a 4.080. Y entonces la pregunta es, ¿por qué subió y por qué bajó? Bueno, sí, subió básicamente por las razones que usted menciona. Es toda esa incertidumbre política, todos esos problemas crearon un gran nerviosismo. Yo creo que fue la principal, no la única, pero la principal causa del aumento. Pero a partir de noviembre, ¿por qué se ha dado la tendencia contraria? Que es la cosa que es como sorprendente para mucha gente. Y los problemas políticos no han desaparecido, por supuesto. Uh-huh. Que no. Pero yo diría que básicamente han ocurrido básicamente 4 cosas, diría yo, en orden de importancia. Primera es que se perdió esa sensación de que iba a haber un cambio enorme y que todo iba pues a empezar de cero, porque era un poco el mensaje que Petro daba desde el principio y mucha gente pensaba que eso iba a implicar que iba a haber nacionalizaciones y que iba a haber privatizaciones, nacionalizaciones de cosas que antes han estado en manos del sector privado y que le iban a intervenir negocios a la gente, etcétera, etcétera. Entonces eso ha creado una gran desconfianza y esa sensación de desconfianza se desinfló porque todo el mundo se dio cuenta que realmente el gobierno no tiene las mayorías abrumadoras en el Congreso y que a pesar de todo lo que dice, pues el gobierno de Petro es un gobierno que respeta las instituciones y hay muchos controles en Colombia para que no ocurran, digamos, cambios demasiado súbitos. Colombia ha sido, me avergüenza decir esto, me apena decir esto, mucho más estable que Ecuador, porque pues digamos tiene como que unas anclas institucionales mucho mayores, funcionaron a final del año pasado, están funcionando uh-huh. Este año, entonces la gente ya como que perdió el temor del gran cambio Petro. Ese es, yo creo, el primer argumento. El segundo argumento, que yo creo que también es bastante importante, es que
la inflación en Colombia había aumentado mucho y al Banco de la República se había demorado en subir las tasas de interés, por haberse demorado en subir las tasas de interés. El Banco de la República es nuestro banco central, ¿no? Por haberse demorado tanto en subir las tasas de interés, pues eso estaba presionando el dólar también. Entonces, en la medida en que el Banco de la República subió las tasas de interés y subió muchos puntos, hasta alcanzar más de 13%, pues esa presión, digamos, también desapareció. En la medida en que hay tasas de interés más altas, entran más dólares al país, claro que es más rentable traer dólares al país, y entonces también eso ayuda a que baje un poco el precio del dólar. Entonces sería el segundo factor. Y hay otros dos que no sé si quiere que se los mencione para no hacerme demasiado Pero largo, rápido, si los puede mencionar rápido, no hay problema. Sí, que son, uno, digamos, el tercero es que se redujo el déficit de la cuenta corriente, es decir, nos hacen falta menos dólares en el comercio. Estamos muy deficitarios en el comercio internacional, ya no somos tan deficitarios, seguimos siéndolo, pero ya no somos tan deficitarios. Entonces, ese también es importante. Y el último, y también es un poco sorprendente para mucha gente, es que en realidad la inversión extranjera en Colombia ha subido. Eso, bingo. La inversión extranjera ha subido y ha traído más dólares. Entonces, sorprendentemente, eso ha ayudado a bajar el dólar. Eduardo, la inversión extranjera es muy importante y es uno de los déficits que nosotros estamos viviendo en Ecuador por el tema, yo diría casi un 60%, no sé qué opina la mesa, el tema de seguridad. La gente está muy asustada en Ecuador, estamos viviendo tal vez una réplica de los 80 y 90 de ustedes en el tema de seguridad. ¿El riesgo país cómo está en Colombia? Bueno, el riesgo país en Colombia también se redujo. El riesgo país un poco mostró la misma tendencia esta general de que cuando empezó el gobierno Petro, pues había una gran incertidumbre. Lo que corrigió muchísimo ese problema fue básicamente la reforma tributaria que logró sacar el gobierno. La única reforma importante que ha hecho el gobierno Petro que hizo durante su primer año, ayer se cumplió el primer año del gobierno de Petro. La única reforma importante que hizo el gobierno de Petro en su primer año fue una reforma tributaria que dio mucha confianza. Además, pues hubo un manejo muy sólido de parte del ministro de Hacienda, en ese momento José Antonio Campo, ahora Ricardo Bonilla, que yo creo que también sigue más o menos las mismas líneas de ortodoxia en el manejo fiscal. Entonces, eso ha generado confianza. Entonces, yo creo que Colombia ha confirmado las razones por las que tradicionalmente es una economía macroeconómicamente muy estable, a pesar de que tiene muchos problemas, pero en lo macroeconómico la estabilidad es el signo que realmente representa lo que es Colombia. Cortito porque se me acaba el tiempo, Eduardo. ¿La política en Colombia ya no le mete miedo a los mercados como pasa en Ecuador? No, sí le mete miedo, pero y en los primeros meses de este gobierno le metió mucho miedo. Uh-huh. Incluso porque se creía que las instituciones no iban a resistir el embate brutal que la gente esperaba del gobierno de Petro, y eso no ocurrió. Las instituciones han mostrado ser más fuertes de lo que se creía, y el gobierno de Petro en realidad ha sido un gobierno que, aunque dice cosas muy arrojadas, muy difíciles para mucha gente que está en el mundo de los negocios, a la hora de la verdad el gobierno de Petro es un gobierno que ha sido también responsable en lo institucional e incluso económico. Creo que perdimos la comunicación con Eduardo. No, aquí estamos. Ok, Eduardo, queremos agradecerle muchísimo por su tiempo. Nos quedó, creo que a la mesa y a nuestros oyentes, clarísimo lo que el gobierno que viene para Ecuador necesita hacer para tranquilizar los mercados y bajar un poco ese riesgo país, que estamos casi peor. No, Córdoba, ¿estamos peor que Argentina? No, casi, estamos peor que Argentina. Estamos peor que Argentina, imagínese, Eduardo. Entonces, siendo un país que tiene dólar, yo creo que también es, así como el caso de estudio de cómo hacer, entre comillas, las cosas bien en Colombia, Ecuador es un caso de estudio de cómo hacerlas mal pese a la dolarización. Un abrazo, Eduardo. Bueno, mucho gusto.
Era Eduardo Lora, él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, uno de los economistas más laureados de todo ese país, hablando de cómo el dólar ha bajado pese a la situación, cómo sigue llegando inversión extranjera a Colombia y por qué el riesgo país es bajo en comparación a Ecuador, por lo menos, en la región.